Vamos a acomodarnos primero, así, ¿no? No, es que es al revés. ¿No? A ver. No, quédate tú cómoda, ponte cómoda, como te quedes más cómoda. Exacto. Ahí está. Necesito tantito echarla para atrás para tener movilidad. Ujú. Tú me dices cuando ya todavía falta un ratito, ¿no? 5 minutos. Ujú. Ujú. A ver si ya estás. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Ujú. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hoy es domingo, domingo Domingo. 27, ¿estamos en lo correcto? Ajá. Y bueno, estamos aquí desde Ixtapa, Zihuatanejo, como cada domingo, en un tiempo muy difícil, ¿verdad? Muy caluroso. Y estamos con mi querida compañera, amiga y especialista, Regina Inteligencia Artificial, O Freeman, sea, parece ¿verdad? como que nunca le atino, ya, así calarme la greña. Parece que yo fuera una inteligencia artificial, ¿cómo me presentan, Bueno, maestro? no, Soy porque humana no, perdóname, pero es como el apodo que te hemos puesto en este en este programa programa. Ok. y pues así se quedó. Y no es que fueras un robot o un No, modelo cibernético, sino es como decir, el Chango Carmona, pues no es porque sea chango, así le dicen, ¿no? ok, José el Chango. ok. Bueno, creo que es importante hablar de por qué hemos decidido hacer ubicarnos en este tema. Creo que uno de No los hemos dicho grandes qué tema, no hemos bueno, por dicho. eso es que es una introducción un poco sorpresiva, Ok, crítica. ok. Es decir, hemos criticado mucho cómo el mercado, el hipercapitalismo, eh, la escuela han hecho a los jóvenes nos han hecho cada vez más competitivos y menos colaborativos. Entonces, de pronto, lo que sabemos que la escuela tradicional, de lo que adolece y que la ha hecho siempre muy criticada, es la focalización en la calificación exclusivamente, ¿no? En el resultado más que en el proceso. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para empezar por el final? Una Bueno, especie de ingeniería ajá. inversa. Yo quiero hacer la aclaración. Ujú. Sí, eh, el sistema educativo es muy competitivo porque obviamente la sociedad es una sociedad muy competitiva. Es una sociedad que se basa fundamentalmente y de distintas formas, que no vamos a hablar aquí, en la competencia, ¿correcto? Y Ujú. también quiero dejar claro que sí hay esfuerzos dentro de la educación para realizar modelos colaborativos de educación desde Claro. la primaria, secundaria, etcétera. No estamos hablando de algo que no se haga o no se haya hecho. Estamos hablando de algo que se puede hacer, se puede utilizar, se debe fomentar en pues en el aprendizaje, fundamentalmente, la educación y el aprendizaje. Y Ujú. así es que tenemos para hoy este tema relacionado con un tema muy interesante, ¿verdad? Que es, pues, la ingeniería inversa, este criterio que se ha aplicado en la economía, en la producción, con mucho éxito por parte de países como Japón, como China, como Corea, y que aplicado a un curso, a una clase, pues puede darnos interesantes resultados, ¿sí? Sí, no se Entonces, trata de no valorar, desde luego que no, pero se trata de quitar el foco solo en el resultado, en
hacer para obtener una calificación, sino en el ámbito de las competencias, más bien preguntarnos o evaluar primero qué le falta al alumno, qué competencias le hacen falta para lograr aquellas, es decir, o qué grado de cuáles ¿no? ya tiene y qué grado Sí, de capacidad tiene en torno a las capacidades, a las competencias que se piden en determinada materia o en determinado grado. En este caso, pues como ustedes saben, yo soy una maestra universitaria, entonces mis ejemplos son mayormente universitarios. Esto no quiere decir que no sea adaptable, se adapta a todos los niveles, pero elegí una clase personal para hacer el ejercicio y recomendar algunas, digamos, herramientas que nos hacen posible esta especie de ingeniería inversa. sí, fíjate que yo tengo por ahí una experiencia interesante, porque yo, pues yo no me caractericé en mi infancia por ser un buen alumno. Tal vez lo contrario. Yo tampoco. Creo que Bueno, es lo que nos une. hay razones, sí, y no, no se trata de eso, pero yo estando en segundo de secundaria, en una materia que era historia de México, y para esos años, para esa edad, eh, yo tenía cierto conocimiento en algunos eventos de la historia de México, sí, particularmente de la Revolución Mexicana, y me sabía nombres y batallas y años y todo esto, porque pues diario curiosaba con información al respecto. Y de pronto sabía más que el maestro que nos estaba dando la clase, ¿sí? De hecho, hasta cuando, pues no estaba tan chiquito, era bueno, segundo de secundaria. Bueno, eras muy joven. Y ahí definitivamente el aprendizaje lo tenía yo previo, ¿sí? Y lo que tenía yo que lograr en ese curso, en esa parte del curso. Y no había manera de que esto se considerara o se me tomara en cuenta. No, pues al contrario, en una educación antigua, retar al profesor, que es era el sumo pontífice, el jerarca máximo, era un problema, ¿no? Ahora, hoy entendemos que la información es, digamos, es la competencia, la menor de las competencias. Lo que un joven tiene que aprender no es tanto la información que ya la tiene ahí en repositorios, en la internet, en libros, sino cómo procesar críticamente esa información y cómo interactuar en un proyecto colectivo de esta gran inteligencia colectiva que somos todos nosotros. Exacto. Pero desde luego, el primer desafío al profesor, y sigue sucediendo, es que no sé, así es como regla es secreta, pero es una que no sé saber más que el profesor. Y eso es una desatino, un verdadero desatino. Sí, y yo también quiero platicar una experiencia que tuve tratando de aplicar una técnica de aprendizaje colaborativo. O tal vez tropicalizada. No recuerdo en qué, con qué generación de mis alumnos de la carrera de comunicación. Ajá. Y esta era una metodología o una técnica más bien que se basaba en la colaboración. eh, Era, perdón, pero se me fue el nombre, creo que es Johnson, estos Johnson y Johnson, ¿no? Los expertos no, ¿Pero en qué? en aprendizaje colaborativo. Tienen Ay, un libro muy sí, interesante. pero ahorita no, Perdón. yo no quisiera que nos Sí, equivocáramos ni nos exacto. enredáramos con el nombre. El chiste es que, bueno, quise aplicar esta técnica y en cierta manera sirvió y en cierta manera no me salió muy bien. El chiste es que yo hablaba de que el grupo, todo el grupo era responsabilidad de todo el grupo, Así es. ¿no? Que es lo primero que te plantean. Donde va el último lugar, ahí va ese lugar del grupo, no donde va el que va hasta adelante, ¿no? Cuando se Claro. piensa en un grupo como unidad, ¿sí? Y la idea era tomar a los últimos lugares
¿sí? Y a los primeros lugares para sacar adelante a los que iban en último, para irlos a apoyar, para que los apoyaran, que fueran sus soportes, etcétera, y, y pudieran mejorar su desempeño, sus evaluaciones, etcétera, cosa que era posible porque los que iban más adelante tenían la experiencia, ¿no? Y Ujú, tenían la manera de saber cómo ejecutar las actividades que exigía el curso. La cosa es que de entrada, el primer problema que me enfrenté fue el rechazo, la claro, la resistencia, sobre resistencia. todo los que estaban más arriba, ¿sí? Ujú, Porque decían yo, ¿por qué, no? Si este es bien burro, nunca trabaja, me cae gordo, qué sé yo, cualquier, no directamente se lo decían, ujú, me lo está muy decían, largo. sino me lo decían en privado. Y pues frente a este rechazo natural, lo que hice fue un poco obligarlos. Estuvo el problema. Y bueno, eso me trajo muchos malos comentarios y malas experiencias. Porque ante esa actitud dije, bueno, pues de ahora en adelante, en este curso, todo lo que evalúe con el nombre de los que están hasta arriba, que ya les Ujú, había asignado así como por pares, ajá, se lo voy a poner a los que están abajo, o sea, ujú, como invirtiendo los invirtiendo. nombres. Ajá. Y lo que saque este que está acá abajo, se lo va a poner al que está allá arriba. Wow. No te pusieron furiosos. Sí, cómo no, por eso te digo, de pronto, pero lo hicieron, lo acabaron haciendo Claro. Bueno, es una excelente y lección. sí, con mucho coraje. Bueno, me río porque la persona que más se quejaba, que más sufrió con esto Ajá. y se fue a vivir fuera de México, que yo creo que no aguantó. De plano, sí. Que no, no, Bueno, pero pero creo lo que asocié de manera chusca. El chiste es que sí, bueno, finalmente, en el fondo y con ese castigo y esa amenaza, eh, subieron el desempeño. claro, y es importante pensar una cosa, que hay que cambiar, es decir, nuestro programa no se basa solo en herramientas ni en inteligencia artificial, hay que hablar sobre la filosofía que hay detrás de ello, y la filosofía es que en una sociedad como la nuestra nos hacen sentir y pensar que solamente los que van arriba van ganando el juego de la vida, y Sí, nosotros tenemos que entender que la vida es una experiencia única, irrepetible, y que cada ser humano la procesa y la siente distinta. Hoy incluso se habla en literatura y en los ámbitos artísticos de cómo piensan otros seres, cómo piensan los hongos, cómo piensan los árboles. Entonces, esta tendencia a la competitividad nos hace perder el foco de que toda experiencia humana es única, irrepetible y es una experiencia vital tan efímera que vale la pena privilegiarla y mirarla con atención. Es por eso que vamos a entrar un poco ya en materia, si me permites. Ahora, perdón, voy a ir con mi presentación desde el principio, pero querías hacer algún no, apunte. está bien, adelante. Ingeniería inversa para evaluar. O sea, vamos a hablar de pasos y los vamos a ir comentando y claro, con nuestras famosas digresiones. Recuérdese que los latinoamericanos somos dados a la digresión porque nos Oye, encanta el antojito, el aderezo y no vamos a seguir eh, una línea recta jamás, siempre hablaremos y correcto, y comentaremos. quiero hacer el anuncio de tu decisión, de tu Ah, última ok. decisión sobre, miren, eh, pues afortunadamente una que otra gente ve estos videos y de pronto hacen preguntas o quieren participar y Regina ha tomado una decisión. ¿Nos quieres decir cuál es? Ay, pues que estoy escribiendo un libro que no sé cuánto me vaya a costar. Me parece ser que es posible que el TEC me lo edite, pero de cualquier manera, para seguir pagando todos estos aplicaciones y cosas, nos metimos a un crowdsourcing que se llama Invítame un café. Y entonces vamos a poner en todo lo que hagamos eso de invítame un café. Entonces, de repente, cuando tengan ganas, cuando les quede el ímpetu de apoyar este proyecto, pues
se les pide una donación mínima 60 pesos, 70 pesos para apoyar este proyecto. Y en efecto, el libro al que me refería es de los hermanos David y Roger Johnson, Mira, como de Johnson y Johnson. aprendizaje colaborativo. Es un libro ya tiene tiempo, no sé, tal vez hay muchas cosas más, pero este es un libro que además tiene muchos ejercicios y es muy interesante. Vale Se la llama pena. Aprendizaje Colaborativo, ¿Ves? David y Roger Johnson. Hiciste un ejercicio mnemotécnico. Te acordaste de Johnson y Johnson para acordarte de... Pero sí, correcto, pero también me confundo porque la verdad es que el apellido Johnson en la educación, y hay muchos autores de apellido Johnson, y por eso uno duda. Pero bueno, ahí está. Bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir para esta receta de ingeniería a la inversa? Primero, crear un diagnóstico inicial, que como es diagnóstico, tiene que sonar y sentirse algo natural, que no está buscando censurar, calificar ni nada, ¿no? Diseña un formulario con una IA si quieres, o si no quieres usar la IA, en donde se puedan, ahí puedan, perdonen el error de dedo, observar las competencias de la materia, analizar los resultados. Esto sí, yo recomiendo usar la IA. ¿Por qué? Porque pues te quita el tiempo. Tú le metes los resultados y te va a dar una especie de hoja Excel, ¿no? Bueno, tú le puedes pedir el formato donde te dice exactamente qué niveles han adquirido de la subcompetencia. Agrupar perfiles de estudiantes, vamos a ponerlo así para que suene más, se vea mejor. Agrupar perfiles de estudiantes, también le puedes pedir a cualquier GPT, a Chat, a Canva, a Claude, que clasifique a tus estudiantes en perfiles de aprendizaje y genere fichas visuales por tipo, ¿no? Aquí los vamos a ir viendo. Etapa 2. Lo vamos a ver en un ejemplo bien concreto, pero quiero como seguir un poco el modelo para que no nos perdamos. Diseño de objetivos personalizados. Traducir el diagnóstico en rutas de aprendizaje diferenciadas. Obviamente no vas a tener 1000 rutas porque también te vas a volver loco, pero podemos establecer 4 rutas, los que están hasta adelante, los que tienen la competencia excelente, los que la tienen bien, pero pueden mejorar, los que la tienen mal y los que de plano no tienen ni la competencia, ¿no? Redactar objetivos de aprendizaje personalizados. Le puedes decir entonces a tu GPT que a partir de las competencias que se requieren, generar los objetivos de aprendizaje personalizados por rubro, ¿no? Los que están en estas categorías. Después, visualizar la secuencia didáctica. Puedes crear una ruta de aprendizaje visual que combine actividades comunes con caminos diferenciados. Es decir, puede haber un proyecto común para que entre todos consoliden un trabajo de equipo, pero puede haber también algunos trabajos individuales que se encarguen de mejorar las competencias individuales. ¿Hasta ahí vamos bien, Héctor? Sí, solo que aquí, bueno, si yo me enfrento de pronto a un problema como el que yo enfrenté, queriendo que los que iban más adelante tomaran el liderazgo respecto de los que iban atrás, tal vez tendríamos que pensar, no sé, de pronto en una actividad que también nos empujara esa identificación de esos liderazgos, ¿no? Puede ser. Eso puede ser, es una buena, es decir, podríamos hacer un test, que los hay, de tipos de liderazgo, y podríamos incluso hacer una actividad previa de configuración de equipos a partir de sus tendencias de liderazgo, y eso sería muy nutritivo y muy bueno para nuestro ejercicio. Todo esto enriquecería, sí. Etapa 3, diseño de experiencias de aprendizaje. Planificar actividades activas, colaborativas y alineadas con cada grupo. Por ejemplo, paso 6, diseñar actividades por competencias con herramientas como Writify, que es una herramienta que busca que persigue este tipo de competencias. AI Prompt Library, que ya las hemos enseñado antes, pero que dejaremos las ligas antes. Usa la librería de prompts para crear actividades. Ya en un otro programa mostramos esta librería de Prompt Library, en donde además hay una especie de interfaz donde te va haciendo preguntas para que generes un prompt verdaderamente adecuado, ¿no?
y que se basa en el pensamiento crítico, comunicación y, desde luego, adaptadas al contexto que necesites. Generar recursos visuales, puedes pedir a Canva, a Bing, a Midjourney, a todas presentaciones de video, de audio, de imágenes o avatares según los estilos de aprendizaje de cada grupo. Bueno, ahí podrías hacer un test de estilos de aprendizaje. Ahora, Exacto, ¿a qué te referirías con estilos? Ahora, sabemos que esto de los estilos de aprendizaje han sido muy criticados porque realmente no existe este predominio cerebral, pero sí podríamos modificar los estímulos de manera que hiciéramos presentaciones que conllevan la mayor parte de los estímulos sensoriales, es decir, tratar de que tenga una parte escrita, una parte auditiva, una parte musical, de manera que llamemos la atención de los alumnos. Después, diseñar productos finales auténticos, es decir, definir proyectos colaborativos que respondan a los intereses y necesidades detectadas y ajustar el nivel de desafío, validar las actividades y desafíos con evidencias científicas o ajustadas con la IA según el feedback inicial. Es decir, uno puede pedir, una vez que está diseñada esa IA, pedirle a la IA que trabaje como oponente y que valore esas experiencias, que les falta, que les sobra, que les podemos corregir. ¿Ok? En la etapa 4, continua y adaptativa, medir, ajustar y retroalimentar de forma ética y constante. Crear rúbricas adaptativas, es decir, crear una rúbrica respecto del nivel en el que se encuentra cada uno de los grupos establecidos. ¿Con qué lo podemos hacer? Con ChatGPT o Writify. Generar rúbricas que contemplen trayectorias diferenciadas, estas trayectorias de las que ya hablamos. Después, automatizar la retroalimentación. ¿Cómo automatizamos la retroalimentación? Nosotros sabemos que le podemos meter los trabajos a la IA y nos da una retroalimentación de acuerdo a la rúbrica. Nuevamente, para los escépticos y los que de pronto les da miedo este uso, lo que va a pasar es que te va a dar una valoración bastante objetiva, que eso es muy importante, pero tú con lo que conoces del alumno le vas a acabar, las vas a leer y les vas a dar tu toque final para ver si en efecto la IA está considerando bien las cosas, hay que aportar algo, etcétera. Siempre recuerden, cada etapa es vigilada por el humano para ver su efectividad, su precisión. Evaluar la efectividad del curso. Bueno, pero antes de esto no va a incrementar nuestro trabajo, todo lo contrario, lo va a modificar porque solo seremos como este arquitecto que llega y revisa la obra, la revisa con detalle, pero no tiene que hacer No es albañil, exacto, no exactamente. es albañil. Evaluar la Bueno, efectividad ¿y del cómo la curso. revisa? De acuerdo a sus planos, ¿no? No, Claro, no nada más llega también, no. El albañil tiene unos planos. Lo primero que exacto. hace el arquitecto es darle al maestro albañil que Ujú, va a dirigir a todos los que van a trabajar con él, los planos, con sus medidas, con sus bajadas de agua, con sus mangueras para la ujú, luz, etcétera, todo lo que es esto. Y el arquitecto va periódicamente a supervisar la obra, claro. pero el albañil trabaja. Exacto. Y luego podemos pensar o emular que este último paso, que es evaluar la efectividad del curso, es como el ISO 9000, ¿no? Le puedes dar un prompt o puedes usar esta otra aplicación que se llama Notebook KLM, que ya también la hemos platicado, en donde le puedes subir todo tu curso, le pones un prompt, eres un asesor docente y necesito que evalúes con detalle este curso y sus posibles mejoras para tal grupo, para tal materia, para obtener estas competencias, para tal edad, etcétera. Y entonces te va a arrojar un dictamen para que tu curso siguiente puedas mejorar todavía. Muy bien. Bueno, bueno, aquí vamos a hablar concretamente de mi materia, ¿no? Vamos a hablar de una materia incluso que acabo pues, de crear para mi curso de literatura creativa, que le llamamos literatura y el cerebro. ¿Cuál es la justificación? Hoy más que nunca me parece que redactar bien tiene que estar
de acuerdo a lo que ya hemos conocido en neurociencia. Entonces, estar conscientes de cómo opera el cerebro, cómo se usan los sesgos, cómo influyen en nosotros, por qué las figuras retóricas tienen mayor potencia, etcétera. De ahí creé ese curso. Ese curso me pide que me adapte, como yo creé el curso, pero hay un curso predeterminado, a las siguientes subcompetencias: creación de contenido narrativo y experimental. No voy a dar la descripción para A no ver, acelerarlo. o sea, si yo fuera un alumno no te diría, pero es que eso me lo puede redactar la inteligencia artificial. Sí, y por ¿Para eso, qué lo quiero aprender? sí, por eso se llama literatura y el cerebro. Si te lo hace la computadora, se te funde el cerebro. Si no lo haces en co-creación, si O sea, no... pero entonces tú le vas a dar Ujú. esa información al alumno. Al alumno yo le tengo que hablar de los hallazgos de neurociencia, de qué es lo que se espera para la forma de escribir del siglo O XXI, sea, le vas a decir, cuáles si son no los escribes, se riesgos. te funde el cerebro. Pues no se lo voy a decir, pues, porque sí, porque le empezara diciendo, a ver, ¿cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial en el futuro? Todos estamos generando el futuro, el futuro no llega, el futuro se hace. Y si nosotros no aprendemos a usar las herramientas de manera adecuada, vuelvo con mi analogía de antes, podemos caer en la pandemia tremenda de la obesidad, que lo que hizo es que la gente se confiara, comiera comida chatarra, no hiciera ejercicio, y entonces se explotó digamos, pandemia, o no sé cómo llamarla, una crisis de obesidad. Una vez que los gobiernos se dieron cuenta y las personas, empezó, para querer contrarrestarlo, todo un gusto por el hecho de hacer ejercicio, de comer sanamente, que se ha vuelto una moda. Ok, Entonces, hagamos como moda yo te pregunto buscar en el... este sentido con Ujú, relación a lo que estás diciendo. Así como se requirió el ejercicio físico ujú. para balancear Sí, este problema originado por el sedentarismo, etcétera, lo que nos dio la vida moderna, ujú. eh, sería importante entonces también escribir como una forma de ejercicio. Claro, es decir, hay que ver cómo escribir. Ya hemos hablado en programas anteriores de lo que llamamos descarga cognitiva. Cada vez que inventamos una tecnología, la que sea, hacemos una especie de descarga cognitiva. O sea, imaginemos desde lo más primitivo un cuchillo. Antes teníamos que destrozarlos con dientes y garras. Y a la hora de afilar, de encontrar herramientas que podían hacer ese trabajo, obviamente ya no, nuestras garras no necesitaban ser tan afiladas, ya no tenemos que desgarrar con dientes, y eso genera que esa descarga cognitiva nos haga más aptos para otras cosas, porque al usar digamos, todas esas neuronas para otras tareas, crecemos en algunos aspectos y perdemos en otros. Digamos, el resultado de estos cursos que tú das entonces eh, le permiten al alumno explorar su escritura creativa ¿Sí? y poderla seguir practicando indefinidamente. Pues eso es lo que se perseguiría. Es decir, uno de los grandes riesgos, y podríamos hablar de un programa en entero de eso, de la inteligencia artificial, es eso: en qué medida va a ponderar ciertas virtudes, como lo hizo la televisión, como lo hizo la radio, y va a inhibir otras. ¿Y cuáles queremos que sean ponderadas y por qué? Porque todo esto tiene impacto a nivel social. Entonces, como maestra, obviamente yo también soy parte de este gran experimento colectivo que es la inteligencia artificial. Lo que busco es que se privilegien aquellas competencias que los hacen tener una vida para el futuro, una vida mejor para el futuro, que por lo menos deseamos que venga, y para que tengan un mejor conocimiento de sí mismos. Es decir, si nosotros pensamos cómo en el pasado todas estas actividades que teníamos que hacer sin las máquinas nos robaban la capacidad reflexiva, también por eso entenderemos por qué hoy hay un gran narcisismo por un lado, pero también una gran autoconciencia. Entonces, ¿de qué manera le bajamos el volumen a ese gran narcisismo o lo aprovechamos? Porque en este sentido, un curso de escritura creativa tiene mucho que ver
con el personaje que yo soy y mi centralidad. Entonces, explotar un poco eso, pero para que se den cuenta de que el otro también es el personaje más importante de su propia historia. Bueno, y cómo la escritura nos cambia, porque escribir nuestra propia historia no solo cambia al mundo, nos cambia a nosotros. yo tenía una práctica colaborativa en ese sentido. Uh-huh. Por supuesto, en un módulo de algún curso. Entonces, eh, escribíamos un cuento entre varias personas. Sí. Es decir, alguien arrancaba siempre con una estructura simple, planteamiento, nudo y desenlace. Entonces, arrancábamos con un alumno, cada uno, su planteamiento. Y luego cambiábamos con el de atrás, le pasábamos al de atrás. Uh-huh. El de atrás tenía que escribir sobre el nudo, sobre el planteamiento, podía ampliarlo o no, y escribir sobre el nudo. Y lo pasaba al de atrás. Sí, una Y especie el de de atrás exquisito, uh-huh, como tipo cadáver lo exquisito. cerraba la Uh-huh. historia, ¿no? Sí. Pero con conocimiento de causa, claro. Uh-huh. No, claro, pensando en lo que era el cuento como una expresión Artística, creativa. literaria, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero para que sintiera. Obviamente ya habían hecho antes un cuento propio. Es un muy ¿sí? buen ejercicio, me parece bien interesante. Y era hacerlo en una segunda instancia. Y en una tercera instancia lo ilustrábamos, pasaba a otras manos y lo ilustraba. Con fotos o imágenes que estuvieran disponibles en la red, no había inteligencia artificial. Y luego una cuarta instancia lo editaba para que pareciera un libro y se integraban, se hicieron varios libros, ¿no? 3 o 4 libros de cuentos generados en esas dinámicas colaborativas. Eso es bien interesante. Y a mí me parece que el hombre del futuro, eso al menos es mi visión, tiene que ser una persona emocionalmente lo más sana posible. Y para eso es necesario saber qué te estás contando. ¿Cuál es la historia que tú te cuentas de ti mismo? Y en cada etapa, porque somos seres cambiantes. Una persona que es feliz en la infancia se cuenta una historia, pero tiene que reconfigurar esa historia en la adolescencia y más cuando somos más grandes. En la medida que envejecemos, tendemos además una tendencia a contar de otra manera. Y cómo ese cerebro nuestro, esos son los grandes hallazgos de la neurociencia actualmente, ayuda o perjudica a contarnos la mejor historia posible y a tener una vida mejor. Claro. Entonces, en ese sentido es que he creado esa materia pensando que la gran competencia del siglo XXI será contar la mejor historia posible. Y la mejor historia posible, ojo, que no se confunda tampoco con estos temas muy populistas de ser feliz y el más rico y el no. La persona que mejor se adapta a su circunstancia, a su tiempo y a su situación. Sí, y aquí, puede vivir mejor. Exacto. Aquí y a su sociedad. Lo que recomendaríamos es que, si es posible todos los días o con cierta frecuencia, escriban de manera creativa, o sea, invéntense algo, no necesariamente el diario de lo que les pasó, que también es bueno, ¿no? También es bueno. Pero más allá del diario, tal vez, no sé, por ejemplo, yo ahorita me gustaría escribir que de pronto apareció un extraterrestre aquí en el jardín, no sé si lo viste. Sí, la viborita esa, ¿o cuál? No, un extraterrestre. ¿sí? Ok, bueno, pero... Esa estructura es creativa y de ahí entonces tú te vas a otra y, claro. sí, oye, y la nave cayó ahí en el campo de golf, ¿no? Y todo el mundo se alborotó. En fin, sí. Todo esto nos ayuda a ejercitar nuestra imaginación y además, si esto lo vamos escribiendo, pues nos va a ejercitar nuestra habilidad de escribir. Por lo pronto, lo que la neurociencia sí parece que ha probado de manera copiosa con muchos estudios, es que escribir todas las noches un párrafo pequeño de gratitud al día mejora nuestro estado de ánimo y mejora mejora nuestra percepción de nuestra propia historia. Okay. Bueno, entonces decía, ¿no? Los ejemplos aquí son
¿Qué tengo que mejorar en mi alumno? Creación de contenido narrativo y experimental, que sean capaces de experimentar y no del narrar lo mismo siempre, el mismo ensayo, el mismo cuento, no. Producción de contenido y narrativa, es decir, como ellos viven en un mundo contemporáneo, no solo es la narrativa convencional, sino que sean capaces de crear contenidos en red. Autoconocimiento y gestión, que esta es así como la más Súper importante. importante. Establecer un concepto personal de sí mismos a través de la reflexión y el autodiagnóstico ético orientado al desarrollo profesional y a la elección de Oye, ¿y tú carrera. crees que aquí, déjale ahí tantito, eh, no sé, estos ejercicios de la, ¿cómo le llaman? La neurociencia, ¿no? De la, eh, Ay, del, que tienes que decirte todos los días que soy bonito, soy el mejor del mundo. ¿Tú lo recomendarías en eso de escribe pues es, tu no, último párrafo del día, no, donde digas, ay, todo lo hice no. muy bien? Bueno, yo respeto a las personas que les gusta Programación neurolingüística. neurolingüística. A mí todo lo que se eleva a estos sistemas que además son sospechosamente condescendientes con los sesgos de favorecernos, me parecen Poco siempre autocrítico. muy poco convencionales, muy poco convincentes y me parece que son fórmulas mercadológicas. Yo creo que lo importante, desde luego, de repetirme cosas positivas a repetirme cosas negativas, es preferible las positivas, Sí. pero siempre hay que buscar aquello que nos conduzca un poco a ese gran mito que hemos dado por llamar verdad. Desde luego la verdad es inaccesible, pero en la medida que nos aterricemos más en aquello que nos hace amar la realidad que vivimos con sus partes negras y sus partes blancas o con sus claros y sus oscuros, seremos más felices porque el problema de cuestiones como el secreto y eso es que volvemos a este cerebro mágico, a pensar que a través de una invocación mágica vamos a Y lograr podemos ser poco cosas. autocríticos y nosotros hemos estado insistiendo una y otra y otra y otra vez que tenemos que Sí, descubrir en nosotros o fomentar en nosotros la autocrítica y el análisis crítico de la sociedad, de nuestro entorno, pero también de nosotros mismos. Entonces, estas condescendencias que se dan respecto de uno, de apapacharse demasiado, a veces nos alejan de la solución de los problemas en vez de acercarnos. correcto. Bueno, al menos esa es nuestra creencia. Desde Sí, sí, luego, sí, una de las creencias más fuertes que tenemos es que no tenemos la verdad y que cada quien puede creer lo que quiera, pero correcto. eso es al menos lo que nosotros percibimos. La ecología de la evaluación interna, primero, evaluación diagnóstica, observar el nivel de competencia inicial de cada estudiante en las competencias que se han dado, ¿no? Entonces, para eso yo genero una actividad. Los alumnos escribirán un texto. Yo decidí no hacer un cuestionario porque los cuestionarios te alertan, ya me están queriendo checar algo, ¿no? Entonces les digo a los alumnos, escriban un texto narrativo en primera persona que mezcle autoficción, es decir, historias personales, metáforas, donde se describan a sí mismos como un territorio mental, emocional y creativo. Pueden acompañarlo de un arte visual, un collage, ilustración, visualización en Canva, etcétera. Herramientas sugeridas, Writify y AI Cell Integration, que es otra, es la IA Cell Integration, para observar indicios de autoconciencia, manejo de emociones, empatía y creatividad narrativa. Ya les habíamos dado, pero las vamos a volver a dar, las ligas de estas IAs que están enfocadas a medir cuestiones emocionales y cuestiones éticas. Después de haberlo hecho, la rúbrica, se va a generar una rúbrica personal, rubricado personalizado para calificar narrativa, uso de lenguaje, estructura y creatividad, configuración con rúbricas por competencias, es decir, en Consensus On-Site, que son otros dos lugares, se pueden detectar si los estudiantes conocen el uso de fuentes con bases científicas, si se les pide justificar su obra. Aquí hay otra que se llama Lumo Mode, grabar una presentación oral, por ejemplo, explicando su trabajo. Después de que lo escriben, lo explican. Primero, esto es recomendable hacerlo en el salón de clase, porque la idea es que se haga sin ninguna inteligencia artificial, sin nada, a manita,
o en la computadora, no, porque eso sería más difícil, mejor a mano, que escriban, es un texto muy breve y pueden grabar después una presentación oral explicando su trabajo, ¿no? ¿Por qué pensaron lo que pensaron, etcétera? Esos videos y esos textos los puedo guardar, los escaneo y se los meto a la IA para que me dé un diagnóstico, ¿no? De cómo anda cada uno. Y con eso Exactamente. arranqué mi curso, ¿no? Después diseñar rutas individuales que conduzcan hacia la mejora y preparen el terreno para el trabajo colectivo. Ojo, para mí es muy importante que el trabajo final sea el colectivo. ¿Por qué? Porque, insisto, creo que lo más importante es ver de qué manera nos articulamos con otros para crear los grandes productos de la humanidad, no solamente lo que hago yo, ¿no? Trabajar, crear para cada alumno un itinerario de mejora que incluya micro desafíos narrativos, práctica visual o multimedial, reflexión escrita semanal y un ejercicio de colaboración en dupla o en trío, ¿no? Eso es lo que te va a hacer la IA. Sí, trabajar con IA para colaboración, puedes usar Miro o puedes usar Padlet, Ajá. más un GPT para construir un mapa colectivo de intereses, estilos emocionales. Una vez te dan todos los textos, puedes encontrar incluso sus estilos predominantes. Pero tú, como si lo hicieron el trabajo a mano, tú los grabaste No, yo los puedo escanear. Ahora también con la IA se pueden escanear y te puede convertir en texto. y entonces ya te da el En diagnóstico y texto todas digital. estas Sí, actividades, sí, sí, claro. porque lo tienes que meter al mundo Sí, sí, digital, sí. si no, Si no, ¿cómo? Exacto. Te dan la liga del video o te dan el video y tú se lo alimentas. ese paso te lo ahorraste si lo escribieron en la Si máquina. lo Entonces, escribieron bueno, en la máquina, está bien. está bien recordar cómo es nuestra caligrafía, Ahora, etcétera, pero si estamos en un curso y queremos ir rápido, exacto. lo mejor es que lo hagan digital. Todo digital y establecer lazos de confianza. Yo soy cero de estar buscando y plagiaron y no plagiaron y usaron la IA, porque entonces nuevamente caemos en la fiscalización y la educación debe de ser un terreno de confianza, ¿no? Entonces, hacerles pensar la importancia de una evaluación clara que les va a dar a ellos un diagnóstico de sí mismos en términos más de obtener la competencia que de eres tonto, listo, bueno, malo, regular. Es que nos da miedo saber más sobre Ujú. nosotros y sobre todo si es algo crítico, ¿no? Oye, no sabes escribir. Oye, tu imaginación es la de un... Pero esos son términos peyorativos. Sí, claro. Lo que tú le tienes que decir es necesito conocer, por ejemplo, esto, identificar los nodos de afinidad creativa. Quiero que escribas naturalmente para saber con qué personas te identificas, quién del grupo tiene los mismos intereses que tú para generar mis grupos, para poderte asignar un trabajo más personalizado. Si te encantan los superhéroes, pues te voy a dar a escribir algo de superhéroes. Si te encantan los manga, pues entonces a lo mejor te voy a dar a escribir sobre manga. Entonces, no hacerlo sobre una competencia intelectual, sino más que todo por una cuestión de conocimiento. Y no te va a De decir, auto. oye, tienes la creatividad de un microbio. Nunca jamás, no. Proyecto colaborativo, diseñar y ejecutar un proyecto creativo colectivo que combine narrativa, visualidad, ¿Cómo qué proyecto? autoconocimiento y colaboración. Nombre, Museo del Cerebro Narrativo. Cada equipo diseña una exposición transmedia, puede ser digital o física, que represente cómo funciona el cerebro en relación con la creación artística, las emociones, los relatos, la identidad. Puedes usar todas estas herramientas O y sea, tú les das esas sí, son herramientas. herramientas de IA, pueden usar ChatGPT, Gamma para hacer presentaciones, DID, como lo hemos visto, para hacer agentes, Suno para hacer canciones, y la idea es cómo ellos hacen el Museo del Cerebro, ¿no? Bueno, ya saben que amo los museos. También pude hacer otra cosa, pero quise quedarme en ello porque es como más simple. Ok, la fase 4 es final. Objetivo, medir el avance respecto de la evolución inicial en las mismas competencias. Es decir, de que se me movió el alumno de su origen hacia adelante. Y entonces la calificación aquí ya se vuelve una ponderación real de la obtención de la competencia, pero también del esfuerzo que ha hecho el alumno para moverse del paso A al paso B, Claro, ¿no? eso está bien.
Y entonces prompt rubricado para GPT-4, Los que comparación hicieron más automática. esfuerzo, menos esfuerzo. Exacto, entre texto inicial y final, pero tampoco castigando al que ya tiene la competencia, porque ¿por qué pobre, no? Imagínate, ay, no hizo esfuerzo este semestre, pues es que no lo necesitaba. Es que él sí tenía la No, pero lo competencia. pudo haber hecho en un trabajo colaborativo. Exactamente, eso es lo sí. que básicamente es. Ujú. Entonces, bueno, aquí tenemos prompt rubricado para GPT-4, comparación automática entre texto inicial y final en función de la narrativa, creatividad, propósito y estilo. Witify Cell Summary para detección de mejora en el lenguaje emocional. No, es Rightify. Perdón, Rightify, para detectar la mejora en el lenguaje emocional, autorregulación, empatía e introspección. Y A de análisis de voz, si usas el video, ¿no? Si no, producto final, informe visual comparativo, que te va a entregar la IA, una especie de matriz donde te va a mostrar los avances en las competencias y sus subcompetencias. Bueno, aquí está mis niveles, ¿no? De mi rúbrica. Hice 4, nivel excelente, bueno, básico y nivel insuficiente. Y aquí está ya hecha mi rúbrica a partir de mis subcompetencias y lo que se espera, o lo que más bien, y cómo es que cada uno tiene ese nivel. Por ejemplo, pensemos en diseñar narrativas. El texto presenta una propuesta creativa, significativa, con un diseño narrativo estructurado. En el bueno hay una propuesta clara y creativa, aunque con áreas de mejora. En el básico la propuesta es poco clara o carece de intención. En el insuficiente no hay una propuesta narrativa. Y con esas te la puede evaluar la inteligencia artificial. Ajá, vamos a que verlo. tú le metas esa información y le digas, Lo que recuerdo. evalúa al trabajo de Que me inventan entre Borges y mi abuelo olvidado. Sí, vamos a Mi ver. abuelo ya no recuerda cómo me hice el llamo, pero a ejercicio veces cuenta historias donde yo con soy protagonista. con un texto, pero La déjenme neurociencia pararlo me para enseñó. que vamos a oír cada una de las ejemplos. Hicimos esos ejemplos, unos ejemplos básicos, muy cortitos, de cómo serían las redacciones de cada uno de estos, digamos, jóvenes que tienen, el que tiene las competencias, el que las excede, el que la tiene, el que le falta y el que de plano no la tiene. No la tiene. Lo vamos a compartir con audio porque le puse audio para quienes quieran nomás escucharlo y no necesiten y no necesiten nada más leer. Entonces déjenme ¿Ese que salió bien? Este es el nivel de excelencia, ¿ok? Vamos a poner. Recuerdos que me inventan, entre Borges y mi abuelo olvidado. Mi abuelo ya no recuerda cómo me llamo, pero a veces cuenta historias donde yo soy protagonista. La neurociencia me enseñó que su hipocampo se deteriora, pero la literatura me permitió entender que, aún con la memoria fragmentada, seguimos contando historias para existir. Ok, te das cuenta, el nivel de dominio es mucho. ¿Por qué? Porque está dando metáforas, ligando con textos, etc. Lo que recuerdo y lo que soy. La memoria tiene huecos. A veces no sé si una escena la viví o la soñé. En clase vimos cómo los recuerdos se reactivan cada vez que los contamos, y eso me hizo pensar que no soy un archivo, sino un relato en constante edición. Usa bien las metáforas, ya no hay una relación con otros textos o con la parte, digamos, científica, pero se defiende, lo hace bastante bien. No quiero que se piense que tiene que ver con la extensión, porque ese es uno de los grandes argumentos de los alumnos. No tiene que ver con que sea largo o sea corto, tiene que ver con la capacidad para unir de manera analítica diferentes elementos, ¿no? Vamos al siguiente. Recuerdos y cerebro. La memoria es importante para la identidad. Si no recordamos quiénes somos, perdemos la noción de nuestra historia. En clase vimos que el cerebro tiene partes para guardar recuerdos. Yo creo que eso explica por qué a veces olvidamos cosas. Es muy elemental. Es muy elemental, Muy es elemental. muy elemental, pero de alguna manera, digamos, todavía no es. Muy distinto a aquel que habla del abuelo, de la historia, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y el último. El cerebro y la memoria. En esta clase vimos que la memoria es una función del cerebro. Eso es muy interesante. Yo pienso que es importante recordar cosas. Me gustó el tema. Gracias. No, en primero de primaria se puede escribir. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, el nivel excelente, aquí tenemos, ¿no? Mentoría, ¿qué le voy a decir al que tiene excelente? Y ya le hice una
una actividad específicamente para él. Mira, para mejorar su memoria horizontal, es decir, para que entienda a sus colegas, revisar y comentar los textos de 2 compañeros de nivel más bajo. Narrativa expandida, convertir tu historia en video poesía, una experiencia inmersiva con herramientas como CapCut, es decir, que haga un video, que lo que ya hizo bien lo lleve a otros terrenos para que generemos o para que adquiera competencias auditivas, visuales, etc. Rigor académico, buscar un artículo académico en JSTOR sobre literatura y cognición y citarlo en tu obra. Ahora oblígate a que tu obra, que estuvo muy bien, tenga una referencia académica. Publicación, subir tu trabajo final al Padlet, que es donde lo van a subir todos para que veamos las afinidades y las posibilidades. Entonces, para estar viendo sus avances. Después, el alumno de nivel bueno, ¿no? Escribe un breve análisis de un cuento de Borges usando el concepto de neuroplasticidad, porque ahí le faltó, ¿no? Ahora, quiero aclarar, eso no lo aclaré, que lo primero que se hace en este curso es leer Funes el Memorioso, porque es un libro que habla mucho sobre cuestiones de neurociencia. Entonces, al alumno le faltó hacer este vínculo, ¿no? Entonces, le pido que lea un artículo. Expresión creativa, reescribe tu historia como un monólogo dramático o como un poema. Visualización simbólica, crea una imagen narrativa con Midjourney, o sea, estas GPTs para crear imágenes, basado en la metáfora central de tu texto. Cita y valida, utiliza Consensus, que es otra IA, para buscar evidencias científicas sobre memoria y emoción. Perdón, es otra plataforma. Feedback reflexivo, escribe un párrafo sobre cómo ha cambiado tu percepción de ti mismo al escribir. Después, el nivel básico, ¿no? Leer el... que sacaron así. Al básico, a los 2 más malos, ¿no? Leer el resumen de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un libro magnífico sobre neurociencia de Oliver Sacks. Ni modo, lo tendré para tener más, para que incremente esa capacidad. Compensen, digamos. Sí. Escritura guiada, usar plantilla narrativa en donde le digo cuál es el inicio, el conflicto, el cambio o el giro, para que reescriba su texto, pero con una guía que lo obligue a enriquecer. Integración de la IA genera una imagen simbólica con DALL-E sobre un recuerdo borroso, cualquier recuerdo, pero que trata de, con palabras, dictarle a la IA para que genere la imagen que revive tu recuerdo. Conexión neuroliteraria, relaciona tu historia con una función cerebral, memoria episódica, lenguaje. Revisión entre pares, presenta el texto a un compañero y recibe retroalimentación sobre claridad y emoción. Y el último, ver el video cómo funciona la memoria. Es un video instruccional, ¿no? Conexión personal, escribe una anécdota sobre un recuerdo importante con apoyo de preguntas guías. Utiliza ChatGPT para reescribir tu texto con indicaciones como hazlo más emocional. Y luego habría que percatarse de qué elementos incluyó la GPT para mejorarlo. Narrativa visual básica, crea una imagen en Canva que represente tu recuerdo. Reflexión y feedback, tutoría personalizada para la lectura compartida y revisión guiada. Aquí no leyó el libro que el anterior que sacó mejor no, porque calificación leyó. Porque necesito que suba para después leer el libro. Es decir, está tan básico que necesito que tenga nociones básicas, pues es decir, es como cuando andas en bicicleta, no le vas a decir. Pero no sería, porque aquí entonces tú estarías hablando de que los vas a ir subiendo por escalón. Claro. Más bien sería compensar para llegar hasta el de arriba con todo lo que les diste a los demás, pienso yo. No, porque si hablamos de la teoría de flow, de este flujo, si yo al de abajo lo quiero subir hasta arriba, lo tengo que hacer por etapas, porque si lo hago de golpe, lo que puedo hacer es desesperarlo y o sea, esto porque... Pero entonces mientras sacas a estos del lugar número 4, ¿qué haces con los que están en el 1? Cada uno tiene actividades distintas. Acuérdate que estamos en un hub de educación, ya no es el salón típico en donde todos tienen que hacer lo mismo. Por eso, pero estos están recuperando algo que ya los otros hicieron. Exacto. Mientras estos de abajo recuperan qué hacen los demás.
Los demás hacen o sea, estos son tareas que tienen que hacer en momentos en donde cada uno está haciendo lo suyo o lo hacen en casa. Bueno, yo no, a mí no me gusta dejar tarea, a mí me gusta que mayormente lo hagan en clase y por eso el salón funciona como un taller de innovación, no como una clase donde el maestro se para y todos hacen lo mismo. Cada uno está focalizando en su actividad y la idea es que al final del curso voy a tratar o voy a lograr que este alumno supere su estándar, pero no va a llegar al de hasta arriba. Con que adquiera la competencia tengo, no quiero que sea superlativo porque va a ser difícil lograrlo. O sea, es decir, aquí hay que ponerse objetivos muy específicos, claros y obtenibles. ¿Cómo voy a hacer que un alumno que no entiende nada de neurociencia, de cómo funciona su cerebro, vaya hasta el nivel superior? Pues tengo que ir paso por paso, si no lo pierdo, maestro. Eso no tengo ninguna duda. Lo que me queda es que vamos a ponerle una actividad. Yo hice la actividad. Ajá. En esta actividad, los que sacaron 1, pues ya no necesitan nada. Los que sacaron 2 tienen que subir a 1, los que sacaron 3 tienen que subir a 2, y los que sacaron 4 tienen que subir a 3. Está haciendo otras actividades, desde el nivel 4 está haciendo otras actividades, porque no se trata de que espere a los demás, es que él tiene que subir, incluso el de nivel excelente tiene que subir su propia, es decir, mientras el nivel 1 está haciendo eso, el nivel 4 está haciendo todo esto. Cada uno tiene cada grupo, porque además no es uno, cada grupo, los que están en excelente trabajan en esto, los que están en bien trabajan en esto. Los que tienen el nivel básico en esto y los que tienen el nivel mínimo trabajan en esto. No voy a homogeneizar al grupo, eso es muy difícil, pues en la vida tampoco somos homogéneos. Solo quiero que adquieran la competencia. Bueno, no. ¿No? O sea, ¿cuál sería? Porque es interesante saber tu punto de vista. Como te lo decía, es que si ya haces, o sea, estás haciendo la actividad 1, pero si tú dices que para subirlos los vas a hacer subir escalonadamente, pues el que ya está hasta arriba ya no tiene dónde subir. No siempre hay dónde subir. O sea, piensa en matemáticas. Pero en esa actividad, pues esa actividad, o sea, quiero centrarme, ejercicio 1, ya los que sacaron 1, pues ya esos ya no tienen nada que hacer. El que sacó 2, tiene que subir al 1. El que subió el 3, tiene que subir al 2 y el 4 al 3. Y luego tengo que hacer otra actividad para que el que ya subió al 3 suba al 2 y el que estaba en el 2 suba al 1. Es que... Pero los que ya fueron, los que ya subieron, ¿qué hacen en ese? Porque son, para que un alumno que está en 4 llegue a 1, tendrían que ser 4 actividades. Vamos a ponerlo en un lenguaje específico y en competencias. Tú puedes ser un gran escritor, pero no tienes toda la competencia, o sea, no eres pros, ¿sí? Entonces, a ti te genero ejercicios para que tu competencia se mejore aún más. Correcto, eso me queda claro. Lo que no me quedó claro es tu procedimiento de que el 4 vaya al 3, el 3, pero en fin, creo que no nos alcanza ya el tiempo para es que tú acuerdas cómo es el tiempo, nada más digo lo que nos alcance. ¿Tú te acuerdas cómo cómo se evalúa la evidencia, la competencia? La competencia es solamente la adquisición de la misma, no importa qué tanto que hay una serie de parámetros para la adquisición de la competencia. Lo único que a mí me importa es que se adquiera la competencia, aunque unos la tengan más y unos la tengan menos. Y por tanto, por eso de acuerdo al nivel que tiene cada uno de mis alumnos. Bueno, ahí están las opciones. En fin, bueno, pues hablamos ya de este tema interesante, de empezar por el diagnóstico final y ya después, con base en el diagnóstico final que tenemos de los alumnos, avanzar en su formación, complementando lo que les haga falta para adquirir la competencia. Claro, y bueno, por favor escríbanos y díganos qué les faltó, qué les falló, no entendimos, si entendimos, no estamos de acuerdo con Héctor que la cosa no queda clara y nosotros con mucho gusto trataremos de aclarar sus dudas,
sobre todo porque es eso lo que está cambiando de fondo, no es una herramienta. Lo que está cambiando de fondo es que la educación tiene que ser mirada con nuevos ojos. Los nuevos ojos son mejores, son peores, van a causar efectos, definitivamente van a causar efectos. Y eso es lo que se trata este programa. Bueno, pero ahí están todos los tips que nos diste de usar distintas aplicaciones, distintas también inteligencias, distintos motores, ¿no? Motores de búsqueda que son las inteligencias artificiales, nos diste nombres, sí, nos diste agentes de búsqueda, etcétera. Y bueno, ahí quedan, sí, véanlos, úsenlos, tal vez no con toda esta estructura que tú hiciste, pero una semejante y vean resultados, ¿no? Claro, y nos cuentan cómo les va. Muchas gracias a los milagros. Hoy que estuvimos llenos de milagros, nos vio milagro y milagros desde Canarias y desde la Ciudad de México. Así entonces es. Nos fue muy bien. Gerardo porque Aguilar de Querétaro, mi tío Zeus Castro. Sí, entonces, bueno, pues hoy tuvimos una sesión llena de milagros y de buenos compañeros. Tita también estuvo. Tita desde el principio también. Sí, bueno, pues estamos aquí para ustedes y nos vemos la próxima semana. Les mandamos un gran abrazo muy cálido porque hace mucho calor. Sí.